Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Os voy a explicar un poco, os voy a dar enseguida el paso a ellos, que son los que tienen que hablar. Os cuento un poco la idea de cómo inició esto. ¿Qué pasa? Bueno, pues la idea parte de Alfonso Martínez, que es el pintor, uno de los pintores, porque Pepe Rosique también se incorporó después, una vez iniciado el proyecto. Entonces, la idea parte de Alfonso, de una experiencia que tuvo en Santiago de Compostela, que es donde trabaja él, y la experiencia le fue bien y nos propuso a nosotros en Cartagena concretamente, hacer algo parecido para la región de Murcia. Y se trata de sacar a la luz el rincón de donde estaban escondidas ciertas fotografías en blanco y negro de personas que solamente estaban en el recuerdo de las familias, pues darle visibilidad y darle contemporaneidad, ¿no? De decir, a través de pequeñas fotografías en blanco y negro, darle color para dignificar a estas personas. Y la idea nos pareció bien. Él pensaba sobre el represaliado, claro, sobre los represaliados por el franquismo. Pensaba que había que darle un protagonismo especial a las mujeres y entonces teníamos que buscar a alguien que de alguna manera hubiera profundizado en el tema de la represión de la mujer. Yo ya conocía a Vicente por el trabajo que había hecho, ahora hablará en su libro, en todo caso. Y él nos proporcionó la cantidad de mujeres que veis aquí, de alguna manera, no todas, pero casi todas, y pensábamos que es una manera de dignificar también a estas mujeres que han sido represaliadas tanto o más que los hombres. Sin embargo, en los números aparecen de una manera muy ínfima. Porque claro, haceros una idea, de 700, ¿cuántos son? 771 fusilados y fusiladas en la región de Murcia, solamente 14 fueron fusiladas y una que iba a ser fusilada murió antes en la cárcel. Bueno, el número es una desproporción tremenda. Sin embargo, eso no quiere decir que sufrieran menos que los hombres. Había otro tipo de represión y había que darle protagonismo a ellos. Total, que la idea fue fraguando, esto hace ya 2 años, y lo iniciamos el día 14 de abril, queríamos hacerlo el 14 de abril, y pensábamos que en la región de Murcia la única institución que podía darle solemnidad a este acto es la delegación del gobierno. Del gobierno regional, ayuntamientos había muy pocos, pero por eso estamos aquí, porque de alguna manera los alcázares nos proporcionaban también la cobertura de poder hacerlo en un sitio municipal. Total, que lo hicimos el 14 de abril, lo inauguramos en Murcia, y de ahí salió la idea de que hacerlo en los sitios que pudiéramos de la región de Murcia, llevarlo
porque creo que merece la pena que esto, pues, darle protagonismo a la gente que nunca va a tener y que merece la pena de que nosotros pues sacamos a la luz y tener nuestro reconocimiento, nuestro homenaje a ellos. Yo ya no tengo más que decir. Entonces, le paso la palabra a Alfonso y él ya profundiza en la idea. Gracias a todos. Estoy muy contento porque hoy, aparte, han conseguido venir unos cuantos amigos que estaban de visita aquí. Ya se han conseguido estar. Muy importante para mí. Bueno, como decía Bernardo, yo quería repetir esta experiencia en la región de Murcia, que me parece que hace bastante falta. Y cuando me puse en contacto con él, yo no conocía nada de la Asociación de Memoria Histórica de aquí, y tampoco de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica, que son una gente que lleva años trabajando en todo este ámbito y que está muy bien organizada. Así que para mí fue descubrir que enseguida toda la parte de documentación histórica y todas las historias que podemos contar aparecieron en todas las doce y eso facilitó bastante que el trabajo fuera para adelante. En el caso de Galicia estábamos haciendo los cuadros al mismo tiempo que estábamos investigando. Entonces, ya la cosa más lenta. Bueno, pues para mí esta exposición tiene tres objetivos básicos. Son el primero, rendir homenaje a esta gente por la represión que sufrieron, por el olvido que se les impuso después, porque aparte de hay diferentes casos, cárceles, sufrimientos, condenas de todo tipo. Aparte, tuvieron que pasar 50 años para que no fuera una vergüenza o fuera peligroso incluso hablar de esta gente. Y el vehículo para ese homenaje, pues, es un retrato al óleo sobre un lienzo, sobre tela de lino. Es una técnica dentro de la pintura, es una técnica noble, ¿de acuerdo? Es una técnica que normalmente está reservada a los retratos de grandes personalidades, como políticos, nobles. Todos tenéis una idea del Museo del Prado, ¿de acuerdo? Y no sé si sabéis que aún hoy en día, cuando una persona es nombrada ministro, con la cartera de nombramiento de ministro, acarrea también el derecho a un retrato, con la posibilidad de decir tú al pintor que quieres que te retrate. O sea que estos retratos son una manera de dignificar a una persona. ¿De acuerdo? Un poco más adelante conseguí que mi amigo Pepe se sumara a este proyecto. Así que hay una aportación mayor por mi parte. Yo tengo, son 21 retratos y Pepe no lo consigo. Pero ahí está. Y completaron todo el elenco que tenemos aquí. Si echáis un vistazo ahora mismo desde aquí, a mí me parece un magnífico. Otro objetivo que tiene la exposición, por supuesto, es el de la educación histórica. Supongo que sabéis todos que hay gente ahora mismo en este país intentando blanquear la dictadura que sufrimos, y supongo que os daréis cuenta de que estamos llevando un camino que podría llevarnos a repetir ciertos errores del pasado. Yo trabajo como profesor de secundaria en un instituto, y poder escuchar a mis alumnos, algunos de ellos, decir esta
frase consagrada de que con Franco se vivía mejor. Supongo que todos lo habéis escuchado. Bueno, pues es una manera de hacer esto. Y por último, el otro objetivo que tiene la exposición es el de ayudar a reparar estas heridas del pasado, porque bueno, cuando acabemos toda la ronda de exposiciones, que al final está teniendo bastante éxito y va a visitar bastantes pueblos de la región, próximamente, ahora me corrijo, pero bueno, en septiembre estarán aquí. Y más adelante, durante todo el invierno, pues va a visitar a Manilla, Benejá, Catana, Alhama, que dentro de la región de Murcia, bueno, a mí me parece que es un buen paso. Como decía, esa parte de reparación que tiene esta pintura es que estos cuadros, una vez que se terminen las exposiciones, todos ellos van a ser donados a los familiares que aportaron la documentación fotográfica para realizar estas fotografías. Las fotografías del 36, del 39, todas hechas en blanco y negro. Aquí entre el enemigo y yo no he pensado. Evidentemente la calidad fotográfica que había en la época no era muy como lo que tenemos ahora. Había fotos de muy chiquitas y había que sacar un poco, fidelizar, magnificar, saber que hay una gente que sigue el pensamiento de nuestra pues la presencia fotográfica no era tan abundante, es decir, que todavía sacar y magnificar toda esa memoria fotográfica y sacar un cuadro pues, en su caso como de reconstrucción de lo que es el personaje. ¿De sí? Pues, devolver un poco la memoria de esta gente, si veis cuadros, la cartera donde explica lo sucedido con esta persona, esa cartera con el código QR que te remite a una página de la Asociación de Memoria Histórica. Al final estuve trabajando ahí y hay una información ampliada de toda esta idea. Incluso, por ejemplo, claro, cuando empezamos a trabajar con esto, teníamos biografías que las habían escrito los familiares. A lo mejor eran 4 o 5 páginas que no podemos poner aquí por una cuestión de tamaño. A mí, la verdad, recortar esos textos me costó muchísimo. Tenía un pudor tremendo de recortar esos textos, pero están recogidos en la página web. Y como os decía, una vez que termine, serán donados a las familias que han aportado esta documentación y las fotografías de sus seres queridos, que solo han sido recordados en el ámbito familiar y muchas veces a escondidas. Y que nos van a disfrutar de la compañía de estos cuadros. Hay una cosa que nos ocurrió, por ejemplo, la primera inauguración que hicimos en Murcia, vinieron bastantes de los familiares de esta gente, que era la primera inauguración, y sí que hubo presencia de algunos familiares. Nosotros vino alguna gente desde Barcelona, y ahí está la genética. Yo pude reconocer a la hija de la Balconera. Sí, encantado. Yo he pintado vamos a ver. Y eso fue muy emocionante. Entre todas estas personas hay un intento de que haya una representación de distintos colectivos que fueron represaliados
hemos hablado todavía de lo que realmente supuso la represión franquista, no hemos hablado todavía. Hemos intentado que haya una variedad que explique lo que supuso todo eso. Como decía Fernando, que desde un principio yo había insistido en que hubiera retratos de mujeres, casos de mujeres, que es un caso especial, porque dentro de esa represión una vez que acabó la guerra, a la mujer se le quitaron todos sus derechos civiles. Prácticamente perdió la ciudadanía. No tiene derecho a tener una cuenta en el banco, no tienes derecho a salir de tu casa, no tienes derecho a trabajar, tienes que firmar tu marido un papel para que puedas hacer esas cosas, es como si fuera un menor de edad, ¿no? Y es como te está tratando la sociedad. Entonces, había una pequeña de mi parte porque hubiera una serie de retratos de mujeres para representar ese tipo de represión. Ahí al fondo está la abstención y su hermana Josefina. Sí, son de pues fíjate lo que hacía. Había una fotografía del grupo, yo pregunté a Josefina, luego pensamos que me había equivocado, había pintado a la hermana, y tuve que improvisar un cuadro de extensión, que es el chiquitito, el único que tiene un formato un poco distinto. Ahora apareció la guía diciendo que no, que estaba bien, que me habíamos pintado dos veces. Da igual, porque el retrato que está nombrado con Josefina, que es esa señora de ahí sonriente, es el que yo quise poner como ejemplo de lo que fue la represión a una mujer que en teoría no fue reprimida. ¿De acuerdo? Y tiene una cartela ahí más amplia donde explica, bueno, ciertos tipos de cosas, ciertos tipos de derechos que se habían conseguido para la mujer durante el periodo de la República y que fueron automáticamente cercenados. Que viene muy bien poner la misma persona durante la República y después durante la represión. Durante la República es como la alegría de ver sus derechos, de reconocerse como persona. Y después, durante la represión, una cara ya más triste, ya consciente de que aquello se había perdido. Y que los regímenes, también lo que dicen aquí, la época de racismo, el feminismo, se ha vertido mucho incluso la época de la resistencia francesa contra la guerra de Francia, se ha logrado que tenía una cierta realidad juvenil, entendiendo que evidentemente esta fue una época en la que las mujeres, pues evidentemente, el deseo de que si una sociedad tiene una mujer que se desarrolla y que es feliz y que puede hacer que el mundo progrese y que el hombre sea más civilizado, evidentemente tenemos una sociedad mejor. Si evidentemente lo que pasó, esa represión vino de sectores no conservadores, que se inspiró mucho a la mujer porque era ese símbolo más íntimo, que es el de como decir que la mujer pues es lo que da más libertad, lo que hace que una sociedad sea más libre, y eso a ciertos sectores a lo mejor me escandalizó mucho y se ensayaron, yo creo que se ensayaron mucho más. Por ejemplo, la resistencia francesa se ensayó mucho con las mujeres colaboracionistas, porque bueno, respecto a los hombres, ¿no? Y aquí también pasa lo mismo, aquí podía fusilar a un hombre, pero a las mujeres no solo lo podía fusilar, sino también ese cambio a ostracismo, a invasivismo, a señalamiento por la calle, y eso es mucho más cruel que fusilar a alguien al alma, que está sufriendo durante, por ejemplo, 10, 20, 30 años. Yo he visto fotografías del régimen franquista
que se ve el típico señor de la orden, ¿cómo se llama lo que son? De la orden señal, adoctrinando a una mujer como si fuera un novicio diciendo, ya sabéis por dónde van las cosas y tal, evidentemente, me parece una cosa que era marcada. Era una mujer que también estaba libre y realmente con la edad haciendo una y se ve justamente que por fin trayendo a las candela de cariño hacia eso. Entonces vemos fotografías antes de una mujer que son libres y mujeres y de repente mujeres que evidentemente están como hipnotizadas, están como lobotizadas. Son eso. Entonces la mujer es algo más representativo de que si era mujer en un sistema de esto que cae algo que se ensaña en el poder que viene, ¿no? Y creo que es mucho más bien un homenaje de esto. El hombre sí, son fusilados, son encarcelados, lo normal que no. La mujer no la juega en casa, no la vamos a fusilar, pero la vamos a someter bien, el ensañamiento, la mofa, la befa, la burla, la vejación, esa es la vejación. Eso es mucho más grande. Es un homenaje que yo creo que hay mujeres, hay hombres en el sector que está pintado sobre todo, no nos acerca mucho a la consideración de la mujer. Y para hablar de los distintos tipos de represión, tenemos aquí a Vicente, que es la persona que ha hecho todas las investigaciones y buscador de archivos, visitador del archivo regional, del archivo del Arsenal de Cartagena. Y si quieres, Vicente, nos explicas un poco en qué consistía esa represión franquista. Buenas tardes y gracias por compartir este rato con nosotros. Y gracias a estos tres señores que ya me han escuchado muchas veces. Hasta luego, porque han dicho todo y iba a decir yo. Bueno, voy a tratar de contar algo diferente y alguna cosa que se llama de algún pueda interesarme. Después de la guerra civil aquí en la región de Murcia, hubo 771 personas que fueron ejecutadas después de ser condenadas a la pena de muerte a través de un procedimiento judicial militar. Es decir, comparecieron, tuvieron una instrucción de un sumario, comparecieron ante un consejo de guerra y por los supuestos delitos, los supuestos cargos, hechos delictivos que se le imputaron, fueron condenados a la pena de muerte y ejecutados. Dentro de estas 771 personas, como ha comentado Alfonso, o tres compañeros, las mujeres fueron menos, fueron 15 mujeres. Fueron condenadas 30 a la pena de muerte, pero solamente ejecutaron a 14, 15 se les conmutó la pena por 30 años de prisión y una que ahora contaré un poco la historia de ella. En general, en la región se calcula, o estimamos los investigadores, que aproximadamente hubo entre 35.000 y 40.000 personas que pasaron por los procedimientos judiciales. De ese total, solamente, entre comillas, 1.355 fueron mujeres. Es decir, el 2-3% de la población que fue juzgada. Y esto, para mí, tiene un motivo muy claro. Y es que, a pesar de que la República, cuando se instaura en España, a la mujer la eleva a categoría de persona y le da la posibilidad de acceder a cualquier tipo, primero a la educación, cosa que estaba velada anteriormente prácticamente, le da derecho al voto, pero también le da derecho al estudio, a poder ocupar puestos de responsabilidad, no solamente en la fábrica y en el campo. Pero a pesar de esa facilidad o de esa nueva, de todo lo que instaló la República, en el tiempo fue tan efímero que a la mujer no le dio prácticamente tiempo a incorporarse a la vida cultural. Porque aunque la República llegó hasta el 39,
En el 36 ya estaba la guerra y prácticamente, pues eso, fueron 5 años que no dio tiempo a que la mujer se incorporara a la vida militar. Un ejemplo, sabéis que en todos los pueblos, una vez que comienza la guerra, el Frente Popular que se había presentado en las elecciones del 36 se disolvió como tal, se tomaron posesión de los ayuntamientos y de las instituciones, pero los Frentes Populares como tal se disolvió y se volvieron otra vez a crear una vez iniciada la guerra, unos antes, otros después, unos en el mes de julio, otros en agosto, algunos en septiembre. Bueno, pues dentro de estos Frentes Populares, para poneros un ejemplo de esta falta de tiempo de que las mujeres ocuparan puestos de responsabilidad, en la región solamente hubo una mujer que fue presidenta de un Frente Popular, y fue en Murcia. Y a finales del 38, de noviembre del 38, hasta que terminó la guerra. Sí que es verdad que hay otras mujeres, como Victoria King, como Margarita Nelken, la propia Clara Campoamor, fueron Monseri, la ministra, pero prácticamente a nivel local, lo que estamos hablando, porque aquí, como veréis, no hay generales, no hay grandes políticos, estamos hablando de gente normal y corriente, que hasta el 18 de julio pues eran personas anónimas. Su trabajo, su familia, sus alegrías, sus tristezas, su falta de carencia en muchos casos de ellos, pero lo que sí es cierto es que una vez que se produce el golpe de Estado el 18 de julio del 36, a estas personas les cambió la vida para siempre. Y a algunas les cambió tanto que terminaron siendo ejecutadas. Otras, que fueron, casi todos los que están aquí sufrieron prisión, algunos fueron ejecutados, pero los demás sufrieron prisión, algunos de ellos fallecieron dentro de esas prisiones, cumpliendo condena por las malas condiciones higiénicas que había dentro de las prisiones, la masificación que había. Pues, de alguna manera, cada uno, de la mejor manera que supo, pues salió a defender lo que creía que era justo, lo que para ellos era una desgracia. Pero claro, cada uno en su pueblo pues lo defendió de la manera o hizo lo que creyó mejor. Estáis viendo ahí en la pantalla, que ahora que mi amigo Bernardo la ha quitado, estaban saliendo las fotografías en blanco y negro que la familia habían guardado celosamente entre sus recuerdos y que nos prestaron para que nuestros dos compañeros pintores, Alfonso y Pepe, magníficos, porque hay algunas fotografías originales de los cuales son clavados. Pues esas personas tenéis que pensar que en los procedimientos judiciales, en los procedimientos sumaarios militares, fueron calificados de rojos asesinos, crueles, incendiarios, ladrones. Esos calificativos están presentes en cada uno de todos los procedimientos judiciales. Y para la mujer, además de todos esos calificativos, pues se la calificó como de baja moral. Es decir, se la equiparó prácticamente a la prostituta. Las rojas eran prostitutas, de baja moral. ¿Por qué? Porque la mujer, en un régimen que la mujer la volvió, como ha dicho Alfonso, una vez terminada la guerra, le volvió otra vez a quitar todos esos derechos de la República que había elevado a la mujer a la categoría de persona, se lo volvió a retirar. Pues se me ha ido libre. Se me ha ido completamente libre. Sí, no, perdón, estaba hablando. Lo siento. Bueno, pues voy a continuar, si se me viene ya lo diré. En la región hemos dicho que fueron 30 mujeres condenadas a la pena de muerte, fueron 14, y esa última, que iba a ser fusilada, no pudo ser fusilada porque la misma noche en la que la iban a levantar del camastro para llevarla al cementerio de Pinar y ejecutarla, esa mujer tenía un cáncer de ovario y tenía unos sangrados tremendos. Y estaba tan sumamente débil que no la pudieron levantar de la cama para poder llevarla al hospital. Eso se comunicó al auditor de guerra y en principio el auditor de guerra le dijo al director de la misión que la atendieran en la enfermería y que se le informara 5 o 6 días de su estado. Y en un principio, para que es una medida humanitaria,
pero no era ese el objetivo. El objetivo era que la pusiera en condiciones de ponerse de pie para poder llevarla a la pared y poder fusilarla, poder ejecutarla. Lo que pasa es que la mujer, 15 días después, pues, decidió morirse en el camastro de la prisión. Lo que iba a comentar antes, que se me había ido el hilo, ya me ha vuelto, es que quizá hubo un régimen en el que le quitó a la mujer todo eso de la República que había traído. El único sitio donde a la mujer la trató en igualdad de condiciones y con la misma dureza que al varón fue dentro de los procedimientos judiciales. Ahí no hubo ninguna diferencia a la hora de reprimir a la mujer con respecto a cuando fue tratada con la misma dureza. Pero claro, estamos hablando de un régimen que a la mujer no le da protagonismo. Es una persona, para ellos es algo que está ahí, a la izquierda, que no debe de tener protagonismo. Para ellos era muy difícil pensar que la mujer hubiera salido a la calle, hubiera quemado la calle a defender lo que la República le había dado. Pues en los consejos de guerra, para poder acusarla de algo, para poder ejecutarla, condenarla a prisión, a ella se la calificó de inductora del elemento masculino, del hombre. ¿Cómo? Diciéndole al hombre: no tenéis, no por la palabra, los cojones para hacer, o los huevos, no tenéis huevos para hacer lo que hay que hacer. Y la mujer era la que empujaba al varón a cometer esos incendios, robos, incautaciones, registros y lo que fuera. Pues ese motivo de ser inductora fue lo que llevó a la ejecución a la mayoría de esas 14 mujeres que hemos comentado. Cuando no se podía relacionar a la mujer con un asesinato, un paseo, de recordar todo lo que fue un asesinato que fuera extrajudicial, que no pasara por un procedimiento sumarísimo, pues se tomaba con el apelativo de paseo. Pues cuando no se le podía sacar a esa mujer en su presente, por ejemplo, imaginaros en el depósito municipal del ayuntamiento había una persona detenida, se juntaron en la puerta a las 12 de la noche con 2.000 personas que eran del pueblo para sacar al que estaba detenido, que era de derecha, sacarlo, llevárselo fuera del pueblo y darle un paseo. Pues lo primero que se intentaba era situar a esa mujer dentro de esa grupo de personas. ¿Cómo? Vociferando, gritando e induciendo al elemento masculino a que cometiera ese hecho delictivo. Cuando no se la podía situar dentro de ese ámbito, el siguiente era que era la capitana en las manifestaciones. Era la que capitaneaba las masas, portando la bandera de los partidos, de los sindicatos, aquí mayoritariamente la región, UGT y CNT. Había algunos por ahí más perdidos, la FAI y tal, pero en general en la región era la UGT y la CNT. Cuando eso tampoco era posible, pues lo mismo en la parte cuando se incendiaron, en julio, no se incendiaron las iglesias, se incendiaron las imágenes y los objetos sagrados que estaban dentro. No sé, aquí en la región de Murcia algún templo pudo ser incendiado, pero en general lo que se quemó o se incendió fueron las imágenes que estaban dentro y los objetos del templo, los pasos religiosos, capas, casullas y las imágenes. Igualmente como capitana, como inductora. Y cuando ya no podían de ninguna de las maneras atribuirle estos hechos delictivos, entonces directamente se las acusaba, lo que hemos comentado al principio, como de baja moralidad, como prostitutas. ¿En qué sentido? Pues a veces, sutilmente, se casó al estilo rojo, que era casarse por un civil, eso podía conllevar una pena de 12 años de prisión. Se la veía entrar en la casa del pueblo a altas horas de la madrugada, entrar y salir, por lo tanto estaba en convivencia con el elemento masculino, o se le veía pasar en los camiones con los milicianos montados. Cuando no directamente, pues se le acusaba de ser prostituta en sí. Como ha dicho Bernardo, ahí tenemos la misma persona subiendo el tarima, hoy no me olvidar decir que Pilar Zapata era su prima hermana, pues representa esa sonrisa lo que la República supuso para la mujer. Pero la mujer, cuando llega a la guerra, no es tonta. La mujer puede ser que en ese momento fuera analfabeta, porque el índice de analfabetismo
de España era muy alto, pero comparando al varón y a las mujeres, por esa falta de educación que había habido desde siempre, el analfabetismo en la mujer era altísimo. Estaba hablando que podía rondar el 60%. No en todos los sitios, la ciudad a lo mejor de menos, los pueblos era más corriente. Pero ese analfabetismo de la mujer no implicaba que la mujer fuera tonta. Y la mujer se dio cuenta de la oportunidad que se le abría en la vida y la oportunidad de que la República le estaba ofreciendo. Como esa represión de género en la mujer fue, como todos sabéis, el rapado de pelo, fue también el aceite de vecinos, fue pasearla por el pueblo con los cabezones, un escarnio, mofa. Pues esa primera represión que hubo inmediata a la guerra, que está documentada en los sumarios y en los consejos de guerra, para la mujer continuó a lo largo de los 40 años de Constitución. Y me explico. ¿Por qué? Porque el régimen, de la mano de la Iglesia, idealizó un modelo de mujer, de la Virgen María, por así decirlo. Y esa idealización de la mujer del régimen provocó que tuviera una vigilancia durante los 40 años en su forma de vestir, en su forma de hablar, en sus gestos, en su manera de comportarse. Era una vigilancia extrema. Porque a la vez que la hizo garante de esa moralidad que el régimen y la Iglesia querían sobre la mujer, eso implicaba también hacerla culpable cuando esa falta de moralidad no existía. Eso en la parte del varón no existió un modelo de varón dentro del régimen, sí la fuerza, el hombre, claro, pero no existió esa imagen icónica de la mujer. Por otro lado, muy hipócrita, porque al mismo tiempo que por un lado a la mujer la idealizaron en ese sentido, se consintió la prostitución porque de alguna forma había que canalizar el deseo masculino y no romper los matrimonios. Eso estaba, digamos, semi-permitido. Y para eso necesitaban las mujeres prostitutas. O sea, esa hipocresía. Pues a la mujer durante esos 40 años de vigilancia extrema, una vez que ya pasa esa primera represión original de los procedimientos y las condenas, se crea en el año 41 el Patronato de Redención de la Mujer, que ya viene de antes, viene también de antes, viene desde el mismo pueblo. En España el hijo auxilio viene a lo largo de la historia, pero en concreto esta institución se crea en el año 41 y se dedica a acoger a las niñas denunciadas, ya sea por vecinos, ya sea por familiares, por los padres, entre 16 y 21 años, a acogerlas en sus institutos. ¿Qué institutos? Los religiosos de las monjas, adoratrices, oblatas, y en la otra mismo no me acuerdo para ellos. Bueno, al final participaron todas las órdenes religiosas, que era todavía peor que tener un sumario y un consejo de guerra, porque la mujer que entraba en un consejo de guerra y era condenada, 8 años, 20 años, 6 años, una vez que era condenada, entraba en prisión, sabía cuándo iba a salir. Yo me han condenado 8 años, voy a estar 8 años en prisión y me voy. Sin embargo, estas mujeres que entraron, estas niñas que entraron en el patronato, como no había una condena previa, entraban o las acogían en las instituciones religiosas, pero no sabían cuándo iban a salir, porque tenían que ser evaluadas por una junta, el capitán general, el cura, el obispo, la monja, y toda la alta, etc. Y la que no conseguían de alguna manera eran vícolas, pues había que reeducarla y adoctrinarla en la imagen que el régimen quería dar sobre la mujer, que básicamente fue 3 cosas. En el matrimonio, sumisión absoluta al marido. Matrimonio, sumisión absoluta, varón. Si hablamos de la Iglesia, sumisión absoluta a la sotana. Y como única aspiración en la vida, parir hijos para el régimen, porque había que recomponer la población que se había perdido durante la guerra civil, había que reponerla, y a la mujer esa fue la única aspiración que tuvo durante 40 años, o una, hasta muy entrada la dictadura. En la exposición, que son 29 cuadros,
Pues se ha tratado, como ha dicho Alfonso, de poner los colectivos que fueron más representados. Entonces están representados los militares, aquellos que con las armas defendieron el gobierno democrático de la República y fueron normalmente ejecutados, bueno, normalmente, algunos de ellos, todos fueron lo mismo, cárcel, prisión, largos años de prisión. Otro de los colectivos que fue muy perseguido y fue muy represaliado fueron los cargos públicos, alcaldes, concejales, miembros de los comités de defensa popular, de las organizaciones sindicales, cargos políticos, fueron también muy perseguidos. Aquí tenemos varios alcaldes que están representados en los cuadros. Tenemos al alcalde de Avenida, tenemos al alcalde de Cejín, Salvador, sí, hay varios. Otro de los colectivos que fue también muy represaliado fue el de los maestros, que también sufrieron una represión diferente al resto de los prisioneros, porque además de aquellos que fueron denunciados y fueron en un proceso judicial militar llegar a su consejo de guerra y ser condenados, hubo una depuración. Había que demostrar que esos maestros eran totalmente leales y afectos a la causa nacional. ¿Por qué? Porque el maestro era considerado, maestros y maestras, eran considerados peligrosísimos porque enseñaban a pensar, no solamente enseñaban matemáticas, no solamente enseñaban lenguaje histórico, sino que también enseñaban a pensar a los niños. Tienen una gran responsabilidad. Eso todavía Tienen una gran responsabilidad. Un inciso, Vicente. ¿Qué tiene de peligroso un maestro? Porque enseña a pensar. Eso. Se daba, Vicente, se daba el caso ese de Piñana, Enrique Piñana. Enrique Piñana, de que además era católico y conservador, pero tenía un defecto, un gran defecto, que era republicano. Ni siquiera entre los suyos, entre comillas, les permitían que fueron adeptos a la República. Enrique Piñana. La mujer que hay al lado también es maestra de jurado de la PAC. Otro colectivo, como hemos hablado, fueron los que sufrieron en prisión por las malas condiciones higiénicas, por la falta de comida, a veces por la tortura, por los palos, y otros colectivos que fueron con su casuística más personalizada. Para que os hagáis un poco, ya al hacer un pequeño recorrido y centrarnos en algunas de las personas que están representadas, pues a mí siempre me gusta, la veis al inicio de la exposición, en ese royal grande, mirar esta chica de aquí. Esta chica de aquí estaba muy cercana a la casa que vivía en San Javier, ella y su familia. Hemos dicho que la mujer tuvo una represión diferente de género sobre el varón, pero también sufrió otro tipo de represión y ahora lo vais a entender perfectamente. Mirad, como cualquier persona de los que estamos aquí, pues tenía madre, tenía padre y tenía hermano y cuñado. Pues ella fue condenada a la pena de muerte, tuvo la suerte de que se la conmutaron, pero su padre lo condenaron a 30 años de prisión y falleció en el norte cumpliendo condena, en una prisión del norte. Sus dos hermanos mayores fueron ejecutados entre el 41, uno en el 41 y en el 43, fueron ejecutados en el cementerio de Reinaldo de Burgos. Su otro hermano, el menor, también fue condenado como su padre a 30 años y también falleció en el norte, cumpliendo condena. A su hermana la condenaron a 6 años de prisión, pero a su cuñado, el marido de su hermana, fue condenado a muerte y ejecutado en Cartagena en octubre del 39. Es decir, que prácticamente todos los elementos varones de la familia desaparecieron en 2 años. Pues su madre, Josefa, la abuela Josefa, como yo voy a siempre callado, porque era muy joven cuando la condenaron a la pena de muerte, y hoy en día, que normalmente quedan nietos y bisnietos, de ella quedan 3 hijas. Pues su madre nunca va a aparecer en una lista, ni va a estar en un cuadro pintada como víctima de la represión. Nunca. Ni va a aparecer en una lista, está totalmente olvidada. Y sin embargo, para mí, esa mujer sufrió la represión, quizás de una manera más cruel que los mismos que pasaron por la prisión.
y fueron condenados o a la muerte o a varios años de prisión. Otra de las personas, Baldomera ingresó en prisión estando embarazada de 7 meses. Se le autorizó a salir hacia el hospital para dar a luz, pero en el momento que dio a luz volvió a reingresar en prisión con su hijo recién nacido. La ley permitía a las madres estar hasta los niños tenían 3 años porque era el tiempo que se consideraba de darle el pecho. A partir de los 3 años los niños tenían que abandonar la prisión. Me centro en las mujeres porque son las historias que más me sé, porque están en el libro, que lo veréis por ahí y el otro no. Esta chica tenía 16 años cuando entró en prisión. La guerra oficialmente terminó el 1 de abril del 39 y ella el día 30 de marzo ya estaba en prisión. Su delito, ser mujer, haberse casado con un marino de la República. El marino se había ido con la escuadra cuando salió hacia Orán y lo andaban buscando, y como no lo encontraban, pues la metieron en prisión, hasta que se dieron cuenta que no tenía, no se dieron cuenta, no, fue juzgada en Consejo de Guerra, tenía 16 años, pero la absolvieron y salió fuera de prisión. Una de sus nietas, que también, porque era de Gea y Trujol, también muy cerquita de aquí, pues dice que su abuela nunca se pudo olvidar de esos 4 meses que pasó en prisión. Siempre me cuenta la nieta que ella hablaba de una señora que se ve que tenía una cierta educación y había tenido una cierta posición económica y que dentro de la prisión de alguna manera la acogió y la refugió, y que gracias a ella pudo sobrevivir esos 4 meses que pasó en prisión. Vuelvo a repetir, el único sitio donde las mujeres fueron tratadas en igualdad de condiciones como varón fue en los consejos de guerra y en la prisión. Por el fondo tenemos aquí al último del foro. Ese fue una persona que junto con otros 2 compañeros presos en 1940 se fugó de la prisión de Cieza. Los 3 terminaron abatidos, pues fueron lógicamente buscados por la Guardia Civil con Falange, que también en aquella época era un cuerpo con las mismas atribuciones que la policía y la Guardia Civil. Y a él, cerca de Archena, en un paraje, lo acorralaron y lo apresaron, lo esposaron. Pero la Guardia Civil, en el atestado, dice de la detención que una vez que está esposado, al pasar por el sendero de un barranco, se tira por el barranco y se destroza, porque está la autopsia dentro del sumario, pues se destroza la frente, los senos al aire, no le quedan huesos, en fin, un desastre. Sin embargo, en el atestado de la Guardia Civil se dice que en el estado preagónico en el que estaba fue interrogado convenientemente y dio todos los detalles que habían ocurrido, cómo se había planeado la fuga, cómo lo habían hecho, por qué paredes habían saltado. Eso sí, tuvieron el detalle de culpar de ninguna responsabilidad a los carceleros y al director de la prisión. Cuando el médico tuvo que firmar la autopsia, le hizo la autopsia y tuvo que firmarla, lógicamente había miedo y él no podía puso causa del fallecimiento un golpe duro con una piedra, con lo cual validaba la versión de la Guardia Civil, y puso otro objeto duro. Todos imaginamos los puñetazos que le pudieron dar en la frente o en la cabeza para lo que sea. Como ya hemos hablado de Josefina, el último que tenemos ahí, a Sánchez Bravo, fue el último fusilado dentro de la dictadura en el año 75. Eso sí, algunos de los que sois más mayores como yo, y algunos por ahí os va a acordaréis de él. También está el primer cuadro que hace referencia al primer ejecutado que hubo en Cartagena. ¿Por qué? Porque las ejecuciones normalmente se hacían en aula, dependiendo de la época del año, entre las 5:30, las 6:30, 7 de la mañana. Pero a él, para dar una imagen y un escarmiento, a él se le fusiló un sábado a las 10 de la mañana dentro del arsenal militar. Se publicó la ejecución en la prensa y se obligó a todo el personal militar y civil dependiente de la Armada y de Tierra a acudir a presenciar la ejecución. Imaginaros, todos creo que conocéis Cartagena. Banda de música increíble. Banda de música increíble.
todos conocéis Cartagena, me imagino. El Arsenal está en el centro de Cartagena. Pues imaginaros, este fue a las 6 de la mañana, pero imaginaros a las 6 de la mañana esa descarga en el silencio de la noche, cuando no había prácticamente voz, no había ruido, en la madrugada, estar en el centro de Cartagena y escuchar la descarga, y poco tiempo después el tiro de gracia, que sin haber estado presente, pues todo decía si habían muerto 3, habían muerto 4 o habían muerto 5 personas. En fin, si tenéis alguna pregunta, yo no quiero entreteneros más para dejar los tiempos de que podáis ver las cartelas y el código QR que os lleva más información dentro de la persona, y si queréis hacer algún tipo de pregunta o queréis preguntarme algo, pues digo, conseguimos. Pues yo me puedo tirar más tiempo hablando, pero no quiero aburrirme. ¿Cómo? ¿Crees que te vas a hacer los días? Sí, hay que tomárselo, hay que digerirlo bastante. Hemos hablado de que fueron 771 personas las ejecutadas, pero no, por ejemplo, en prisión, tanto dentro de la región como cumpliendo condenas fuera de la región, hubo otras 500 personas de la región que fallecieron dentro de la prisión. No estamos hablando ni de una ni de dos, estamos hablando de una cantidad considerable. No tiene ninguna curiosidad. O estáis asimilando la cantidad del horror y el terror. El horror y el terror que supuso todo esto. Y como han dicho por ahí antes, estas personas nunca olvidadas dentro de las familias, sí olvidadas en la historia, de alguna manera esto nos permite recuperar su lugar en la historia, uno que perdieron y que nunca debieron de perder. Y son un ejemplo de los miles que hay detrás, que no pueden estar representados por allá, imagínate. Yo como profesional del campo quiero decir que los cuadros tienen Hay que seguir haciendo. ¿vale? Eso también hay que decir. Gracias. Bueno, pues nada, yo soy bien, desde mi casa. Pues agradezco vuestra asistencia, pero no haber aburrido, y si alguien quiere comprar el libro, lo tenéis por ahí. Claro. Escucha, es que entre los tres ya no tenía que ver yo, porque a mí cogí cada uno. Y entonces he tenido que decir, o sea, la vez que decía no. Pero en ese momento se va viendo. Quería comentar, se me ha olvidado, lo que ha dicho Alfonso, que estamos en unos tiempos que parece que estamos volviendo otra vez a aquella época de alguna manera. Pues imaginaros que en aquella época todas estas personas eran indeseables, calificadas así en el propio sumario como indeseables para la Nueva España. En aquel momento eran la gente de izquierda, que pensaban diferente a los que deseaban eternizarse en el poder. A día de hoy lo estamos viendo, ya lo estamos viendo con la inmigración. Les sobran los inmigrantes. Les van a sobrar porque le están sobrando los derechos de los homosexuales. Le están sobrando los derechos de la mujer. Y cualquier día, pues algunos de los que estamos aquí, que pensamos diferente, pues a lo mejor estamos en lugar O menos. ¿A dónde estaremos nosotros perpetrados en el 80? Estamos nosotros colgados en la pared. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente.